Hermanos, muy buenos días a todos. Estoy muy contento de compartir con ustedes el mensaje de hoy. Es un mensaje de mucha esperanza, porque eso es lo que vino a traer el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Vamos a hablar acerca de Jesús y la Navidad, el verdadero sentido que debiese tener para todos aquellos que consideramos a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén. Antes de comenzar, quiero pedirles que me acompañen en una oración. Padre bendito y santo que estás en el cielo, gracias por tu palabra, gracias porque nos permites ya en este término de año poder escucharte. Háblanos al oído, roba nuestro corazón, Señor, y permite que estemos bien cerca de ti en todas estas épocas de festejo. Que tú seas el invitado principal en nuestras vidas y que alberguemos esa esperanza siempre viva, fuerte en nuestros corazones. Gracias, Padre Santo, por ser tan bueno, y es a través de Jesús que te oro y pido esto. Amén. Excelente, hermanos. Pues bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Muy bien, vamos a hablar ahora acerca de la importancia de Jesús y la Navidad. Creo que todos nosotros, bueno, yo desde pequeño, en lo que a mí corresponde, esperaba con muchas ansias la Navidad, y muchos de nosotros así es. Aunque yo no era cristiano, sentía ese deseo. Ciertamente, había por ahí mucha desinformación, no solo en mi vida, sino en la vida de mis familiares con respecto a lo que era la Navidad. Sí entendíamos que vino el niñito Dios, por ahí le decíamos, pero también había una combinación de Santa Claus, los Reyes Magos y cuanta cosa, ¿verdad? Por ahí se revolvía en todo este tema. Pero bueno, el día de hoy, el llamado, lo que yo quiero compartirte es un mensaje donde podamos entender la profundidad de lo que implicó que Jesús viniera a nuestras vidas, a este mundo caído. Bueno, entonces podemos hacernos algunas preguntas. ¿Cuál debiese ser el verdadero sentido de la Navidad? ¿Y por qué en la actualidad se ha perdido este sentido tan importante? Ok, la pregunta que te quiero hacer es, ¿Jesús es un producto más? Mira, hay muchas cosas que están alrededor, que giran en torno a todo este evento mundial. En la Navidad se acostumbra una gran cena, increíble cena, riquísima cena. Se acostumbra comprar regalos, se acostumbra ver películas también, ¿verdad? No sé si te gusta ver películas navideñas. Y todo lo que gira en torno también a la publicidad de los productos, los juguetes, la ropa, las marcas, infinidad de artículos giran en torno a la Navidad. También por ahí vienen tus parientes de a veces de lejos y es increíble verlos. Y hay muchas cosas que conforman este evento que se celebra en todo el mundo. Pero yo quisiera que Jesús fuera lo más importante, porque a veces perdemos el sentido de lo que debiese ser Jesús en medio de la Navidad. Jesús no es un producto más. Jesús no es un pariente más. Jesús no es un artículo más. No forma parte de todo ese menaje. No, Jesús es lo que encabeza y lo que da sentido verdadero a todo lo que rodea en estas fechas navideñas. Quiero comentarte que Navidad, palabra Navidad, eh, proviene de nativitas, que en el latín significa nacimiento. Ok, nacimiento. ¿Y qué tuvo que pasar para que Jesús viniera como hombre a nuestras vidas? Porque déjame reiterarte una vez más, Jesús es lo más importante en la Navidad. Él es el motivo principalísimo
de todo lo que nosotros festejamos. Bueno, quiero decirte que este evento fue tan importante que Jesús, siendo Dios, se hace hombre, la grandeza del Dios Todopoderoso se viste de hombre para ayudarnos. Es como si, por ejemplo, pudiese decirte que de los hombres más poderosos del día de hoy, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos o el presidente de Rusia, de vestirse con el mejor traje de gala, pasara a vestirse de pordiosero. Lo que hizo Jesús fue algo impresionante por todos nosotros. Y miren, vamos a Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 8. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Bien, ok. Miren lo que comienza diciendo Pablo a los hermanos, a los de Filipo. Tengan la misma actitud. Ok, el llamado para nosotros en esta época navideña es que tengamos la misma actitud. ¿Qué actitud? La actitud que tuvo Jesús, que ahorita vamos a ver varios aspectos que me parecen increíbles acerca de la actitud. O sea, es decir, aquí está el llamado en la escritura, es a que los cristianos tengamos la misma actitud de Cristo. Para nosotros puede ser bien sencillo ver los toros desde fuera, ¿verdad? Wow, podemos admirar lo que Jesús hizo, su humildad, su amor por la humanidad, su sacrificio. Eso es bien fácil. Pero ¿qué tal cuando ya no se trata solo de admirar la capacidad de amor de Jesús? ¿Qué tal cuando ya no tenemos que verla desde la distancia, sino que ahora pasemos a la acción de tener esa misma actitud? Nosotros podemos tener la oportunidad y la decisión de imitar el carácter de nuestro Señor Jesús. Haya pues, en otras versiones dice, haya pues en vosotros este sentir. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia nos está diciendo, tú puedes elegir tener la actitud de Cristo o puedes elegir no tener la actitud de Cristo. Pero esto sí es muy importante, el llamado no cambia. Sea que elijamos tener la actitud de Cristo, sea que decidamos no tener la actitud de Cristo, el llamamiento no cambia para los cristianos. Ok, ahora, qué importante es esto. Aunque Jesús estaba en forma de Dios, aunque era Dios, esto es muy importante que podamos entenderlo. La escritura nos dice que Jesús ya existía antes, es decir, Jesús ya era Dios antes de venir encarnado. La existencia de Jesús no comenzó cuando fue engendrado por el medio del Espíritu Santo en el vientre de María. Ahí no comenzó. La existencia de Cristo viene de mucho más atrás. Jesús no comenzó a existir en el pesebre de Belén, porque Jesús es eterno. Ahora, cuando hablamos que aunque era Dios o tenía la forma de Dios, es difícil poder traducir del griego, porque sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es difícil traducirlo de la manera más correcta, pero vamos a hacer un acercamiento lo más que se pueda hacer. Cuando se habla acerca de que Jesús era forma de Dios, podemos pensar en una figurita, en una forma con ciertas cualidades y lo podemos visualizar en nuestra mente. Pero cuando la escritura nos dice que era Dios, aunque era Dios o en forma de Dios, más bien se refiere a algo más profundo, se refiere a un modo o esencia. O sea, es decir, es como si la escritura nos dijera, aunque Jesús era
de la esencia misma de Dios. Y esto es increíble, porque cuando vemos que Jesús era de la misma esencia de Dios y que a pesar de eso tomó una naturaleza a una forma que no era obviamente la de la esencia de Dios, sino era una forma mucho más pequeña, es cuando podemos admirar más lo que hizo Jesús al venir y nacer aquí. ¿Ok? Eso es muy interesante. ¿Qué más hizo Jesús? O sea, Jesús renunció a sus privilegios divinos. He aquí la gran diferencia entre Jesús y Satanás, ¿no lo crees? Porque nosotros nos damos en la perdón, que la caída de Satanás, bíblicamente, lo estudiamos en la caída de Satanás fue a causa del orgullo, porque Satanás quiso ser Dios. Satanás quiso la alabanza que merece Dios. La quiso hacer suya. Y aquí nos damos cuenta qué diferencia tan grande hay en la humildad de nuestro Señor Jesús, que aunque Él ya era Dios, no se aferró a esos privilegios divinos. ¿Ves la gran diferencia que existe? Por eso es que Satanás será derrotado por siempre y para siempre. Y nuestro Señor Jesús será exaltado por siempre y para siempre. La verdad es que Jesús no estaba intentando ser igual al Padre. Él ya lo tenía y decidió, a pesar de todo, no aferrarse a eso. Y Jesús además se despoja a sí mismo. Algo que es muy interesante y que quiero comentarte es que Jesús no se despojó de su naturaleza divina, sino más bien se despojó de los privilegios que tenía en el cielo. Porque Jesús no se despojó de su omnisciencia. Jesús lo sabía todo, aún encarnado. Jesús no se desprendió de su omnipotencia. Jesús podía hacerlo todo. Pero aún aquí en la tierra vemos cómo a pesar de eso le daba el lugar al Padre, ¿verdad? Y decía, yo hago lo que el Padre me dice que yo haga. Jesús no se desprende de su omnipresencia, aunque físicamente no podía estar en todos lados, físicamente, esto es muy importante, no podía estar en todos lados, en su mente, él sabía lo que estaba existiendo, dentro de su ser, sabía que estaba existiendo en todas partes de la creación de su Padre. O sea, Jesús no se desprende de su omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, pero aún así sufrió la eliminación, ¿verdad? De sus privilegios. Él se desprende de todos esos privilegios. ¿Qué quiere decir esto? Ninguna deidad, mis hermanos, fue sustraída de Jesús, porque él era Dios mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Jesús no pierde su deidad, más bien la humanidad fue adherida a su deidad, porque la humanidad era mucho más pequeña, infinitamente más pequeña que su deidad. Entonces su deidad no podía desaparecer. Más bien su deidad permaneció y a esa deidad se le adherió la naturaleza tan pequeña, la naturaleza humana. ¿Ok? En, en unas versiones de la Biblia dice tomando naturaleza de siervo. Quiero comentarte que la antigua palabra griega labón no implica un intercambio. Porque podríamos decir, a ver, tomando naturaleza de siervo, ¿qué quiere decir? Entonces, ¿esto quiere decir que se transformó en un siervo? No, esta palabra griega significa no un intercambio, no decir yo intercambio mi deidad por una naturaleza humana, no, sino la palabra tomando implica una adición. Es decir, soy Dios, pero no dejo de ser Dios, sino adiciono a mi deidad la figura humana. También dice la escritura, mis hermanos, hecho semejante a los hombres.
Esto aún describe más cómo Jesús se despojó de sí mismo. ¿Para qué? Para tomar la posición de un esclavo. Fíjense, adoptó la posición más humilde y más baja. ¿Por qué? Porque hubiese podido decir la escritura, y adoptó la posición de un ángel. ¿Qué tal? La verdad es que la posición de un ángel, a comparación de nosotros, es mucho más elevada. No, no, no. O sea, lo que hizo Jesús fue algo mucho más profundo. Él se inclinó, se inclinó y se volvió a inclinar en humildad. Porque hubiera sido increíble, ¿verdad? Que Jesús, bueno, sí voy a ir a la tierra, pero voy a ir voy a ir en la imagen o en la esencia de un ángel. Wow, no. ¿Sabes por qué? Dice aquí la escritura, tomó la posición de un esclavo. En otras versiones dice de un siervo. Pero ¿sabes qué? Un siervo también puede ser un ángel. Pero no fue cualquier siervo, fue el siervo de los siervos de los siervos. Hasta allá nuestro Señor Jesús se rebajó. Eh, y me doy cuenta que nuestro Señor Jesús nos amó tanto que vino aquí, a este lugar, en caos, para manifestarse y para darnos esperanza. Se humilló a sí mismo, dice la Escritura. Este es el alcance de cómo se despojó de sí mismo Jesús. Jesús se humilló a sí mismo. Él se hizo obediente hasta la muerte de cruz. ¿Sabes qué? Dios está entronizado en el cielo y no hay nadie que le obedezca a Él. Es decir, Jesús estaba ya en el cielo y, y no hay nadie a quien Él obedezca. Creo que me equivoqué, ¿verdad? Perdón si me equivoqué. Cuando me refería a que Dios está en el trono, me refería a que Dios no obedece a nadie. Creo que lo dije al revés. Pues sí, ciertamente dije, Dios no obedece a nadie. Jesús no obedecía a nadie en el cielo. Y vino a esta tierra a obedecer. Tuvo que dejar la gloria del cielo, después tomar la condición de hombre, para que entonces, siendo hombre, pudiera ser obediente. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía que obedecer a nadie. Los que tenemos que obedecer aquí a Dios, a su creación, éramos nosotros. Nosotros sí estábamos sometidos a la autoridad de Dios Todopoderoso. Entonces Jesús tuvo que hacerse hombre para entonces ser obediente, porque él no tenía que obedecer a nadie. Y se humilló, puesto que tomó esta forma de hombre y no la de, como te había dicho, una criatura más gloriosa como la de un ángel. Él se humilló porque nació en un lugar oscuro, en un lugar oprimido, en un lugar conquistado. A eso vino Jesús. Jesús se humilló porque nació en la pobreza, en un pueblo despreciado, en un pueblo que nada valía o valía muy poco para los romanos. Jesús se humilló porque tuvo que aprender y practicar una profesión para entonces poder comer. Si él no trabajaba, él no comía. Y tomó esta humilde profesión de un constructor. Jesús se humilló al tener que pasar una, una espera larga hasta que pudo por fin darse a conocer en su ministerio a las personas. A veces a nosotros, bueno, no sé a ti, pero a veces me da a mí como enojo, ¿no? Cuando tengo que esperar durante mucho tiempo en una larga fila a que me atiendan. ¿Te ha pasado eso? Jesús tuvo que hacer fila, tuvo que esperarse años y años, siendo humilde, siendo un constructor, siendo un carpintero, para después entonces sí salir a su ministerio público.
Por eso es que Jesús se humilló a sí mismo. Jesús se humilló al tener compañeros de trabajo como sus discípulos, imperfectos, llenos de pecado, llenos de defectos. Jesús se humilló ante las personas, ante toda su audiencia. Él recorría los campos, recorría los caminos para poder enseñar. Jesús se humilló porque fue tentado igual que un simple mortal. Jesús se humilló porque permitió ser tentado. Lo permitió. Les dio el chance, le dio el chance a Satanás y a sus demonios que vinieran y lo atacaran. Por eso se humilló. Jesús se humilló porque soportó los maltratos. Jesús se humilló porque era débil físicamente hablando, porque le daba hambre y sed, porque se cansaba. Jesús se humilló porque soportó. Jesús se humilló al elegir y someterse a una muerte humillante en la cruz. Jesús se humilló mientras agonizaba en esa cruz tormentosa y mientras se burlaban de él. Avergonzado, burlado, humillado públicamente en su muerte. ¿Sabes qué? La crucifixión era una muerte tan vergonzosa que no estaba permitida para los ciudadanos romanos, incluso para los de Filipos. Por eso es que Pablo fue contundente en este mensaje que les dijo. A ver, Filipos, ustedes siendo romanos, ustedes, ni siquiera ustedes, podrían ser sometidos a este martirio, a esta muerte tan vergonzosa, pero ustedes, Filipos, debiesen estar, debiesen querer decidir, elegir, incluso morir de una manera tan vergonzosa. ¿Qué había en el corazón de los Filipos? Que Pablo tenía que enseñarles estas cosas. Jesús llegó hasta el fondo, hasta la muerte más despreciable, como un criminal condenado en una maldita cruz. Dice la Escritura, hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta allá se humilló nuestro Señor Jesús. Él ahí nos muestra que no hay límite para su amor. No hay un límite. No escatimó en nada, en ningún recurso. El recurso más importante que tenía Jesús mismo era su propia vida. No lo escatimó para demostrar su amor y su poder salvador hacia nuestras vidas, mis hermanos. Pero, ¿sabes? Yo quiero dejarte terminar con esto el día de hoy. Ah, y que tiene que ver con este mensaje de Navidad. Jesús se humilló, puesto que él nació como un pequeño niño eh, y aparecerse aquí en esta tierra como, ni siquiera como un hombre maduro y fuerte, ¿verdad? Sino como todavía algo más pequeñito, un, un bebé, un pequeñito. Y no solo eso, Jesús se siguió humillando al someterse como niño aún a unos papás también con pecado y con defectos. Ese es el sentido principal de la Navidad, que podamos entender que este pequeño niño vino a este mundo caído, mis hermanos, vino a este lugar conflictuado, caído, para ayudarnos. Qué increíble puede ser el mensaje de la Navidad para nosotros cuando logramos entender esa parte de nuestro Señor Jesús, que, que Él procura de todas las maneras, de todas las formas, compadecerse de nosotros y unirse a nosotros por medio de esos lazos de amor y de sacrificio. Yo espero que nuestro Señor Jesús no sea un producto más en esta época, que no sea un pariente más, aunque nuestros parientes los amamos, son increíbles, que no sea eh, algo que forma parte de la cena, sino que Él sea
todo, que Él sea el centro de la cena, que Jesús sea el centro de nuestras relaciones familiares, que el Jesús sea el centro de que nosotros podamos dar algún regalo a los que amamos. Gracias a todos, que la pasen muy bien, feliz Navidad y que disfruten mucho con su familia esta época. Hasta pronto, mis hermanos. Quiero pedirles también, por favor, antes de irnos, que me acompañen en una oración por el pan y el jugo de uva que representan el cuerpo y la sangre de Jesús, dados en sacrificio por nuestras vidas. Gracias, Padre, por nuestro amado Señor Jesús, en quien ponemos nuestra confianza y nuestra fe. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a albergar en nuestro corazón ese nacimiento tan especial de ese pequeño niño que vino, que era como una pequeña planta tierna, dice la Escritura, y que después, cuando creció, también se hizo un hombre poderoso en palabras y en hechos. Gracias porque lo seguimos a Él, porque es nuestro Señor y nuestro Salvador. Bendito sea, si es a través de Jesús que te oro y te pido esto. Amén. Gracias, hermanos. Hasta luego.